Dios le bendiga, amados. Pedimos a partir de este momento que pongamos toda nuestra atención y bloqueemos todo aquello que nos distraiga, ya sea dispositivos móviles o cuentas de redes sociales. Es importante saber que aunque estemos en nuestras casas, el Señor demanda reverencia a su palabra. Nuestra adoración debe ser siempre la misma. Alabe y exalte al Señor, cantándole con gozo por medio de la alabanza. Disponga su mente y su corazón a atesorar el mensaje que Dios nos tiene hoy a través del predicador. La Iglesia Evangélica Torre Fuerte de Lawrence, Massachusetts, te saluda. Empezamos. Hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Qué bendición y qué privilegio el Señor nos concede reunirnos en esta tarde delante de su presencia para escuchar el mensaje de su palabra que el Señor ha querido concederme a mí y para impartirlo y compartirlo con ustedes, mis hermanos, y a todos los que me están escuchando a la distancia. Los saludo en el nombre del Señor. Y en este momento los invito a hacer una oración para que el Señor sea dirigiendo, el Señor sea tomando el control. Los invito a cerrar sus ojos, vamos a orar por un momento. Nuestro Dios, que habitas en gloria, en esta hora y en esta tarde, nos presentamos delante de ti, Señor, para agradecerte por la vida, Señor, que tú nos regalas. Y te damos gracias, mi Dios, porque según tu palabra, Señor, nosotros somos tu pueblo. En tu misericordia, Dios mío, tú nos has permitido ser parte de tu pueblo, de la familia de Dios. Así que en esta hora yo te quiero pedir, Señor, que seas tú obrando, hablando a través de mí, Señor. Que sea tu palabra, Dios mío, redarguyendo, Señor, hablando al corazón de tu pueblo. Oh Señor, tú eres tan bueno, mi Dios, eres digno de toda oración, toda honra. En tus manos nos ponemos, en tus manos, Señor, encomiendo mi vida, Padre, para que seas tú glorificándote, Señor, para que seas tú llevándote toda la honra y toda la gloria. Oh mi Dios, gracias te damos porque tú eres tan bueno hasta este momento. Tú no nos has fallado, tú no nos has faltado, Señor. Siempre, Padre amado, has tenido cuidado de nosotros y siempre tú nos has hablado y nos has ministrado con tu palabra. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quiero adelantarme para darle el tema del mensaje de esta tarde. Y el tema de esta tarde es bien cortito. Y dice: servir continuamente. Pero también los invito, antes de abordar el mensaje, vamos a alabar, vamos a glorificar el nombre del Señor, porque Él es digno. Y los invito a que todos, como un solo hombre, podamos glorificar a Dios. Allá ustedes de su casa, usted gócese y glorifique a su Dios.
Señor, por ese intercambio que hiciste, porque nosotros no éramos merecedores, Padre, pero tú descendiste de tu trono de poder y gloria a morir en esa cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Por eso te adoramos y te exaltamos en este momento, Señor, por tu amor y tu gran misericordia, Señor, para cada uno de nosotros. Bendito y adorado sea tu nombre. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Te exaltamos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tener nuestra lectura en Efesios 2:8. La palabra de Dios dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Vamos a alabar al Señor con esta alabanza que dice: oh excelsa gracia del amor. Que Dios perdona al pecador si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Cuando en nada tenga aquí, su gran herencia tiene sí. Arriba en gloria con Jesús, quien le ha salvado por su cruz. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Gloria a Dios. Santo Dios. Antes de entrar en detalle con el mensaje, quiero compartir con ustedes una lección de vida. Y dice así: según el psicopedagogo Benjamin Bloom, investigador sobre cómo desarrollar el talento en personas jóvenes, examinó la niñez de 120 personajes de élite, deportistas, artistas, eruditos, y descubrió que todos tenían algo en común: habían practicado intensamente durante largos periodos. Su investigación sugiere que para crecer en cualquier área de nuestras vidas se requiere disciplina. Asimismo, en nuestro andar con Dios, cultivar la disciplina espiritual de pasar regularmente tiempo con Él es una de las maneras de desarrollar nuestra confianza en Dios. Daniel es un buen ejemplo de disciplina en el andar con Dios. De joven comenzó a tomar decisiones sabias y cuidadosas. Señor, hablando a nuestros jóvenes, donde quiera que me escuchen,
Escuchen este ejemplo que es digno de imitar. Dice que Daniel desde joven comenzó a tomar decisiones sabias y cuidadosas. También oraba con regularidad y daba gracias delante de su Dios, según Daniel 6:10. Su búsqueda frecuente del Señor hizo quienes lo rodeaban reconocieran fácilmente su fe. Incluso el rey Darío lo describió como siervo del Dios viviente a quien Daniel servía continuamente. Ya usted sabe que de este versículo se ha desprendido el mensaje de esta tarde. En el plan original de Dios, cuando Él escogió a su pueblo Israel, vea cómo es expresa de su pueblo. Dice Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he criado, los formé y los hice, dice el Señor. Tanto el pueblo de Israel en el pasado y también a su iglesia en el presente ha sido escogido y llamado única y exclusivamente para servirle a Él. En otras palabras, podemos decir que servir a Dios y nuestra relación con Él es un proceso que perdura toda una vida y no un programa que termina. Pero entonces, hoy vamos a ver un ejemplo. ¿Qué tal parece? De un rey y todo el pueblo, cuando él empezó a reinar, tal parece que él había hecho un programa. Pero no solo él. Hoy día hay muchos cristianos que viven pensando que servir a Dios es un programa que en cualquier momento termina. Y después pueden hacer lo que bien les parece. ¿Habrá consecuencias por eso? Dejemos que Dios responda a través de su palabra y ahora vamos a entrar en pleno mensaje de su palabra y tenemos la lectura en esta tarde en el segundo libro de Crónicas, capítulo 12 del 1 al 8, y dice la palabra de la siguiente manera: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él, y por cuanto se habían rebelado contra Jehová en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. Esto es increíble. Entonces, ¿qué pasó? Vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos para que sepan qué es servirme a mí y qué es servir a los reyes de las naciones. Hermanos, esto es increíble. Dice el versículo 1, antes de seguir leyendo este capítulo, voy a dar, son cuatro puntos que vamos a tratar en este mensaje. El primer punto es
que Dios no castiga, no aflige, ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Punto número 2. Podemos ver que Dios no tiene por inocente al culpable. Punto número 3. Podemos ver a un Dios misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y el último, está claro que cuando pecamos y le fallamos a Dios, Él debe de castigarnos y reprendernos duramente. Y entonces, ¿cómo Él lo hace? Pues Él permite tragedias, Él permite fracasos, Él permite la enfermedad, Él permite el quebrantamiento, Él permite la crisis. ¿Para qué? Para que aprendamos que Dios no puede ser burlado. Así que, ojalá que usted haya tomado nota de estos 4 puntos. Hermanos, dice el versículo 1, que cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Déjame leerle este mismo versículo en 2 versiones más. Dice: cuando Roboam estaba fuerte y firmemente establecido, abandonó la ley del Señor y todo Israel le siguió en este pecado. Dice la otra: después que Roboam consolidó su reino y se afirmó en el trono, y todo Israel abandonaron la ley del Señor. Es un terrible pecado que Dios debía de castigar. Y es importante saber, hermanos, esta palabrita que dice cuando Él consolidó el reino. Hermanos, esa palabra consolidar, cuando hablamos de consolidar, estamos hablando de reafirmar, dar solidez a algo. También podemos hablar de convertir algo que no estaba tan seguro en algo estable y definitivo. Según Roboam, ya esto era fijo, ya era definitivo. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 2, que es un versículo clave para que podamos entender bien el versículo 1. Por cuanto se habían rebelado contra Jehová. Dice el versículo que cuando Roboam se sintió que había tenido, según él, ya había tomado el control, dice que abandonaron la ley de Jehová y todo el pueblo le siguió en este pecado. Un pecado de rebeldía que según el diccionario bíblico cristiano, rebeldía dice que es una actitud o acción que rompe con la relación normal de dependencia, justa o injusta, y opta por la autonomía en las decisiones. Por lo general, la idea de rebelión implica ruptura violenta, pero supone una disposición programada para conseguir la independencia de un pueblo o de un individuo. Y cuando aquí hay un dato que no quisiera que lo pasemos por alto, porque cuando dice que en el 5.º año, leamos el versículo, y por cuanto se rebelaron contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Entonces, cuando dice que en el 5.º año del rey Roboam, no está diciendo que Dios les dejó pasar 5 años de rebeldía. No fue así.
Porque según la Biblia, en este mismo libro, en el capítulo 11 y versículo 17, vemos claramente por cuánto tiempo el rey Roboam y el pueblo sirvieron al Señor. Dice el 11:17, así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Y si quisiéramos aplicar a nuestras vidas, hermanos, 3 años es un tiempo razonable para aprender y saber qué implica ser cristiano, qué implica ser hijo de Dios. Pero más de alguno podrá decir que 3 años son muy pocos. Quizá tenga razón, pero no en todos los casos. Porque los discípulos solo anduvieron con el Señor por el periodo alrededor de 3 a 3 años y medio. ¿Y qué pasó, hermanos? Estos hombres tuvieron un encuentro con el Señor y nadie se fue al mundo. Todos siguieron al Señor hasta el final. El único que se perdió fue Judas, el que se tenía que perder. Los otros hermanos siguieron ahí hasta el final. Ellos sabían, ellos estaban definidos, sabían para qué el Señor los había llamado. Y no solo los apóstoles nos pueden servir de ejemplo. Hermanos, yo puedo testificar, hermanos, en nuestra congregación hay hermanos que llevan 3 años, 3 años y medio. Y hermanos, nos pueden dar un ejemplo de fidelidad, de servicio al Señor. Ellos, en verdad, hermanos, se han rendido al Señor. Y el Señor los está usando. Entonces, ¿qué pasó con el rey Roboam? Tal parece que este hombre había elaborado un programa. Y él dijo, yo creo que 3 años de servir a Dios es más que suficiente. Ya llegué a donde quería estar. Ya puedo decir, soy un hombre realizado, soy un hombre afortunado. Además, hay un pueblo que me apoya, hay un pueblo que sigue mi ejemplo. Y él dijo, esto significa que todo está bien, según su propia opinión. Pero John MacArthur dice acerca de este punto, dice que luego de 3 años de bendición sobre Roboam fueron seguidos de 1 año de rebeldía espiritual, y Dios juzgó en su 5.º año con juicio a mano del rey de Egipto. Increíble, porque hace muchos años atrás habían caído esclavos allá en Egipto y volvieron otra vez a caer en las manos de otro rey de Egipto. Dios sabe cómo tratar con uno. Dios tiene medios cómo llamar la atención a uno. Así que Roboam fue reprendido severamente juntamente con el pueblo. Pero antes de seguir, tengo una pregunta. ¿A cuántos cristianos conoce usted que le sirven a Dios por temporadas, por ciclos, y después se desaparecen por un tiempo? Al estilo Roboam, le sirven a su manera. Pero no lo hacen por ignorancia,
lo hacen por desobediencia y rebeldía. Tampoco es que no sepan lo que deben de hacer. Al contrario, ellos sí saben lo que deben hacer. Lo que pasa es que nada más es teoría. Pero ¿qué dice la Biblia? En Santiago 4:17, y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y Dios no se va a quedar ahí calladito, no se va a quedar ahí con manos cruzadas sin castigar al pecado. Usted puede ver lo que hizo el Señor para castigar, para traer al rey Roboam y a todo el pueblo. Por eso que el segundo punto dice que Dios no tiene por inocente al culpable. ¿Por qué yo digo eso? Porque el Señor fue bien claro y específico con el pueblo de Israel desde que ellos pidieron rey y que querían ser igual a las demás naciones. Es evidente que a Dios no le agradó, mas sin embargo les puso rey y los instruyó qué debían de hacer. Al mismo tiempo les advirtió cuál sería la consecuencia de ignorar y de no escuchar la voz de su Dios. Dice primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 14 y 15. Si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz y no fueres rebeldes a la palabra de Jehová, y si todos vosotros, como el rey que reina sobre vosotros, si servís a Jehová nuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeres la voz de Jehová y si fueres rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuve contra vuestros padres. Hermanos, Dios solo tiene una palabra. Él advierte. Hermanos, Dios es tan bueno que primero instruye y después corrige, después castiga. No es como uno de nosotros que primero castigamos y después instruimos. Dios no es así. Está bien claro la instrucción y está bien claro la advertencia. Así que estaba bien merecido que Roboam y todo el pueblo fueran consumidos. Pero Dios, que es rico en misericordia, no quiso hacerlo. Y les dio una nueva oportunidad. Entonces, vamos a entrar al tercer punto. Y en el tercer punto vemos a un Dios misericordioso. Y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Hermanos, ¿qué dice el versículo 3 entonces y 4 de segundo libro de Rey de Crónicas? Dice el 3: dice que Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá. Y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino
palabra al profeta Semaías, a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac. Hermanos, cuando parecía que ya todo estaba perdido y no había nada más que hacer, Dios decide extender su misericordia y les da una última oportunidad y les envía a su profeta, el profeta Semaías, y él se presentó allá en Jerusalén ante Roboam y los líderes de Judá que estaban reunidos. No sabemos qué ellos estaban planificando. Quizá pensaban fugarse, quizá pensaban escaparse. No sabemos por qué ellos estaban reunidos. Y entonces el Señor mandó a su profeta y dice que los mandó para confrontarlos y señalarles su pecado y decirles que los únicos culpables de su desgracia eran ellos solos y nadie más. Leamos textualmente las palabras de Semaías. Así dice el Señor: como ustedes me abandonaron, ahora yo también los abandono en las manos de Sisac. Esto es increíble. ¿Qué sentirían cuando oyeron esas palabras? Que ahora el Señor los abandonaba en manos de sus enemigos. Que ahora Dios les iba a dar la espalda, así como ellos lo habían abandonado. Pero ¿y qué pasó con el rey y los dirigentes? Dice que el rey y los dirigentes se humillaron y dijeron, exclamaron: el Señor es justo. Claro que nuestro Dios es justo. Lo confirma el salmista en el Salmo 119, 137, dice: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus caminos. Y dice también en el Salmo 145, 17: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Y aquí hay algo, hermanos, que debemos de darle la gloria a Dios, porque Dios había permitido que el rey de Egipto subiera con una multitud de ejército para exterminar al pueblo de Israel. Pero cuando el Señor les dio la última oportunidad, cuando oyeron qué fue lo que Él les mandó a decir con su profeta, ellos se humillaron, ellos exclamaron: justo eres tú, Jehová. Y como estábamos viendo en el tercer punto, que Dios es un Dios misericordioso y clemente. Entonces, ¿qué pasó aquí, hermanos? Lo que pasó aquí fue que la misericordia triunfó sobre el juicio. Aleluya, gloria a Dios, porque Dios es tan bueno. Cuando uno se humilla de verdad, de lo más profundo de su corazón, y le pide perdón a Dios, Él tiene misericordia. Su mano no se ha cortado. Pero Dios es santo, Dios es justo, que no va a pasar por alto nuestro pecado. Seguimos. Y vamos a entrar al cuarto punto. Y que está bien claro, hermanos, que cuando pecamos y le fallamos a Dios, Él debe de castigarnos y debe de reprendernos severamente. ¿Y cómo Él lo hace? Él permite que nos pasen tragedias, que nos pasen accidentes,
que vengan los fracasos, que vengan las enfermedades, que vengan epidemias, que vengan pandemias. ¿Para qué? Para que aprendamos que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Entonces, estuvo muy bien que el rey y los demás dirigentes se humillaron y se arrepintieron. ¡Qué bueno! Porque reconocieron su pecado. Y el Señor los perdonó. Y Él dijo, no los voy a destruir, antes los salvaré en breve. Y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Vea cómo es el Señor. Él tiene todo el poder para detener el castigo cuando su pueblo, cuando el ser humano se humilla y se arrepiente y le pide perdón. Él tiene todo el poder, hermanos, para salvar, así como lo hizo con el rey Roboam y el pueblo de Israel. Lo salvó en un momento, como dice la palabra, en breve. No permitió que se derramara su ira. En otras palabras, Él está diciendo, Él les dijo, está bien, yo los he perdonado y por misericordia ustedes no fueron consumidos, porque nunca decayeron mis misericordias, nuevas son cada mañana. Esto que les quede bien claro. Hermanos, es fundamental, hay que reconocer que nuestro Dios es extremadamente bueno. Y como dice el segundo punto, pero no tiene por inocente al culpable. De ninguna manera. Y esto aplica para todos nosotros. Fue para el pueblo de Israel, pero también aplica para nosotros. Y cuando pecamos debemos pagar las consecuencias. Y algunas de ellas son reversibles y otras irreversibles. Y los únicos culpables somos nosotros, nadie más, porque Dios es bueno y en gran manera, hermanos, gloria a Dios. Pero, hermanos, el versículo 8, hermanos, está claro lo que verdaderamente Dios más quería y anhelaba de su pueblo, y era que a estas alturas ya debían de estar definidos y saber cuál era el propósito de Dios para sus vidas, y ya debían de saber que ellos eran pueblo suyo, de su exclusiva posesión, y que fueron apartados y escogidos única y solamente para servirle a Él. Por tanto, el Señor esperaba que asumieran su rol, que su compromiso, su deber, y que vivieran como es digno de su nombre, sirviéndole con alegría y con gozo de corazón. Tristemente, no fue así. Ellos sufrieron mucho de doble ánimo. Por esto fueron inconstantes en todos sus caminos. Era un pueblo impredecible. Pero a pesar de todo eso, Dios se mantuvo fiel y muchas veces extendió su misericordia sobre ellos por amor de su nombre. Entonces dice el versículo 8, me gustaría leerlo de nuevo. Dice el 8, pero serán sus siervos. ¿Para qué? Para que aprendan, para que sepan, para que distingan la diferencia entre servirme a mí y qué es servir a las naciones. Dice otra versión cuando habla de para que sepas la diferencia entre servirme a mí y servir a las naciones. Él les dijo,
no los voy a destruir, pero sí permitiré que queden sometidos a su dominio, para que aprendan la diferencia entre qué es servirme a mí y qué es servir a las naciones. Es que Dios nos perdona, hermanos. Dios tiene misericordia de nosotros, pero tenemos que pagar la consecuencia de nuestro pecado. Ellos no quisieron aprender a servir a Dios a las buenas, ahora debían de aprender a las malas. Así hay muchos en las iglesias. No aprenden a las buenas, entonces a las malas tienen que aprender, porque Dios no puede ser burlado, hermanos. Nosotros tenemos que reconocer que Dios escogió al pueblo de Israel para que su nombre fuera glorificado, para que ellos pusieran el nombre del Señor en alto y que su nombre no fuera pisoteado. Pero también reconocemos que Dios nos escogió a nosotros, nos escogió, hermanos, para su alabanza, para que le sirvamos, hermanos, pero no al estilo Roboam, por temporadas intermitentes. No, hermanos. Eso no es lo que espera el Señor de su pueblo. Vamos a seguir. Pienso que cada uno ha estado poniendo atención a este mensaje y usted ha visto a través de la Biblia cómo Dios, que es un Dios santo, un Dios justo, que Él no castiga, Él no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Siempre hay una razón, siempre, hermanos, hay un motivo, y la mayoría de veces es porque nosotros le hemos fallado a Dios. Dios es bueno, Dios es inconmovible, Dios no cambia. Entonces decíamos del pueblo de Israel que ellos sufrieron mucho de doble ánimo, fueron infieles, pero Dios extendió sobre ellos su misericordia, y fue por amor de su nombre. Gloria a Dios. Muy bien, ha llegado el momento de la aplicación y la conclusión. Y de nosotros, ahora nos toca a nosotros como iglesia, de nosotros, ¿qué se puede decir hoy? ¿O qué se podrá decir el día de mañana cuando ya no estemos? ¿Qué podrán decir nuestros familiares? ¿Qué podrán decir nuestros hermanos en Cristo? ¿O nuestros vecinos? Hermanos, hoy es un buen momento para que nos revisemos, para que nos evaluemos. Recuerde que también nosotros fuimos escogidos para su alabanza y para servirle, y dice la Biblia que Él nos hizo aptos para que participemos de la herencia de los santos en luz. Entonces, ¿cómo describiríamos nuestro andar con el Señor? ¿Con qué frecuencia le hemos servido? ¿Cuál es el ejemplo que hemos dado o que estamos dando a nuestros hijos y también a nuestros hermanos en Cristo Jesús? ¿Hemos sido consistentes o hemos sido intermitentes? Hermanos, yo espero y confío en el Señor que después de este mensaje que le quede bien claro. Dijo un predicador que le quede claro que servir a Dios es un proceso que perdura toda una vida y no es un programa que termina. Quisiera que usted memorizara esta frase: servir a Dios
es un proceso que perdura toda una vida y no un programa que termina. Es bien corto. Yo hace tiempo lo aprendí. Le doy la gloria a Dios. Solamente que debe de saber que nuestra vida es muy corta, es muy breve y no hay tiempo que perder. ¿Y qué es nuestra vida? Ciertamente, dice la Biblia, que es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué espera usted? Servir a Dios es aquí y ahora. No hay tiempo que perder, hermanos. Así que este mensaje es una advertencia a que por favor no hagamos lo mismo que hizo el rey Roboam y el pueblo de Israel, que sirvieron a Dios a su manera y pensaron que iban a salir con la suya, pero se equivocaron y pagaron las consecuencias. Por tanto, lo mejor que nosotros podemos hacer es aprender, y nosotros somos bienaventurados porque es exactamente lo que dice el Nuevo Testamento en 1 Corintios 10:11. Vamos a leer 1 Corintios en el capítulo 10 y versículo 11. ¿Qué es lo que nos dice el Señor en esta parte? Dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y dice el 12: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y Romanos 15:4. ¿Qué nos dice Romanos 15:4? Dice la palabra: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, dijo un predicador, voy terminando casi, dijo un predicador que es servir a Dios es un privilegio, es una bendición, y que servir a Dios es algo, no es algo que nosotros hacemos por Dios, sino que es algo que Dios hace a través de nosotros. Hermanos, Dios lo ha preparado todo, y qué bendición sería que cada uno se propusiera en su corazón, así como lo hizo Daniel. En Daniel 1:8 usted lo puede leer. Y que algún día, alguien de su familia, su hijo, su esposa, su esposo, a quien usted y yo le servimos continuamente, y que Dios bendiga su santa palabra en su corazón. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos, por este mensaje, para que Él, hermanos, haga la obra en nuestros corazones y que su palabra nunca regrese vacía. Así que demos gracias por su palabra en esta tarde. Nuestro buen Dios, gracias, Padre, porque nos has permitido en esta tarde, Dios mío, me has permitido predicar tu palabra. Gracias. Solo tú sabes, Señor, hasta dónde nos están escuchando, Padre. Sé tú, Señor, obrando. Sé tú, Dios mío, haciéndonos reflexionar
que podamos aprender, Señor, que nunca es tarde, que podamos hacer resoluciones, Señor, y que te sirvamos, Padre amado, el tiempo que tú nos vas a dar, Dios mío, de vida. Oh Señor, bendice tu palabra en cada corazón. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, mi Dios, porque tú nos has bendecido, Señor, y tenemos muchos ejemplos, mi Dios, para no hacer lo mismo, mi Dios. Y también tenemos ejemplos dignos de imitar. La gloria y la honra es para ti, Señor. Gracias te doy en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos, y si Dios nos permite la vida, nos estaremos viendo en un nuevo programa. Señor les bendiga en esta tarde.